Listo, pues muchísimas gracias. Les agradezco a todos esta invitación y principalmente por poder conversar un poco acerca de los elementos que tenemos dentro de la colaboración directa de manera remota, de manera presencial. Y agradezco mucho esta oportunidad porque justo varios de mis compañeros de generación trabajan dentro de la docencia en la Ciudad de México, en otros estados también. Y es importante, ¿no? En determinado momento se siente bien que te los encuentres en estos lugares y reconozcan pues justo el trabajo que se está haciendo con cada uno de nosotros en diferentes momentos. Y bueno, aquí el día de hoy vamos a estar conociendo principalmente el tema del desarrollo de grupos de trabajo en la educación. Como bien lo mencionamos, vamos a hablar de cada uno de estos recursos que nosotros podemos utilizar, qué es lo que está pasando ahora que tenemos nuevamente un modelo completamente distinto de trabajo y que pues nos tenemos que adaptar y que vamos viendo estos cambios, pero es un reto que no siempre representa un reto para el docente porque el docente está en constante cambio, el docente está en constante construcción, así que pues justo vamos a platicar un poquito de ello. Algo que les quiero compartir justo de estos elementos es que hemos tenido un cambio gradual, creo que todos hemos hablado del periodo de contingencia, de este regreso de la misma, y este cambio, ¿qué fue lo que provocó? ¿No? Específicamente dentro de nuestro país, provocó que más de 6 millones de estudiantes se conectaran a través de una plataforma. Estoy hablando solamente de los datos que tenemos nosotros como Microsoft Educación y en este caso 6 millones de estudiantes se conectaban diariamente a utilizar esta plataforma y a comunicarse de cierta manera con cada uno de sus compañeros o docentes o los mismos padres de familia que estaban revisando esta parte. Pero no solo ello, sino porque aquí estamos hablando de una conectividad permanente, pero 23 millones, casi 24 millones de estudiantes y docentes se conectaban a una herramienta de colaboración y comunicación que es importante mencionar, no estaba pegada al uso continuo de Internet, que eso es algo muy importante que se provee dentro de lo que es la autoridad educativa, el acceso a cada una de estas herramientas que nos permite construir, que nos permite elaborar y que nos permite colaborar. Entonces, en este punto, imagínense 24 millones de usuarios educativos, de docentes, de estudiantes y de administrativos que estaban en constante comunicación, en constante elaboración de diferentes materiales, de una comunicación directa, de una colaboración indirecta y estaban utilizando una herramienta distinta. Hablamos de herramientas de ofimática, hablamos de herramientas de comunicación, hablamos de herramientas de construcción de recursos digitales y eso es un dato muy importante porque fue un cambio que se dio automáticamente en este punto. ¿Y qué es algo de lo que nosotros vemos hoy aquí? Principalmente es que estamos en una nueva era de lo que nosotros consideramos un aprendizaje híbrido. Y ahí es donde los docentes tenemos que lograr más con menos que es principalmente un enunciado que siempre se nos ha dado específicamente porque tenemos que buscar, como ya lo decíamos, un cambio constante, ¿no? Y en este caso fue un cambio en donde todas las instituciones educativas buscaron y se apresuraron a buscar y garantizar esta equidad digital para todos los estudiantes. Y en dado caso de que no estuviera de esa forma, buscar la estrategia de dar una continuidad de manera física para que estos estudiantes pudieran tener una continuidad. Y justo es esta parte que yo les menciono de cómo organizarnos, cómo en determinado momento tuvimos que hacer muchos cambios para poder dar una continuidad específica, pero principalmente en un proceso muy importante que es la evidenciación de los aprendizajes. Cómo nosotros en determinado momento podemos evidenciar estos elementos y ver específicamente, darnos cuenta que nuestros estudiantes están avanzando en cierto conocimiento o en el desarrollo de ciertas competencias o habilidades pertinentes para su desarrollo. Y aquí específicamente el impulso para ofrecer una educación personalizada, que es justo lo que buscamos específicamente, algo que siempre hemos hecho, no quiere decir que lo hicimos ahora de manera digital, sino que siempre estamos buscando apoyar a
nuestros estudiantes en cada una de sus habilidades y estilos del aprendizaje. Y eso principalmente en ver esta parte personalizada y entender que nuestros estudiantes requieren conocimientos, herramientas y habilidades completamente distintos cada año. Algo que siempre hemos hablado directamente en este punto es que cada año salen nuevos conocimientos, salen nuevas áreas en las cuales nosotros podemos enfocarnos y muchas veces se transforma lo mismo que nosotros estudiamos por allá de los 90, por allá de los 2000, que ya estamos en los 2020, entonces imagínense lo que estudiamos en los 90 y ahora que estamos en los 2020 es completamente diferente. Hace apenas unos días justo platicaba de un compañero de escuela que él decidió estudiar informática porque era la carrera del futuro por allá de 1999. Pero si hacemos un análisis específicamente del avance de cada una de estas cosas, el día de la informática se ha convertido en como 15 carreras, ingenierías y licenciaturas que se enfocan en puntos muy específicos de conocimiento y muchas veces necesitamos un conocimiento integral para acercarnos a cada una de estas asignaturas y avanzar. Es por ello que nuestros estudiantes se acercan a un conocimiento completamente distinto hoy día y es ahí donde nosotros vamos a cambiar cada uno de estos recursos que nosotros tengamos y acercarlos principalmente a ello. Hoy en día nuestros estudiantes pueden estudiar animación, hoy en día nuestros estudiantes pueden estudiar código o creación de juegos y realmente acercarlos a ellos es darles un contexto muy específico porque muchas veces, y recuerdo a algunos de mis estudiantes que me decían, es que yo voy a ser diseñador gráfico, yo no necesito aprender ciencias naturales. Y entonces realmente ves el cambio porque quizá cuando sea diseñador gráfico y esté trabajando para una editorial o para una empresa o para un videojuego o para cualquiera de estos elementos, le pidan que en determinado momento diseñe o trabaje con el cuerpo humano, con las partes que podamos tener y estar revisando cada uno de estos recursos. Por eso, y aún con los conocimientos básicos y fundamentales que nosotros estamos desarrollando dentro de la educación básica y ahora sí nos especializamos a partir de la educación media superior poco a poco y terminamos en la educación superior, es un cambio completamente gradual. Algo por lo que quiero justo hablar esta parte y dando todo este contexto es que hicimos un avance completamente de lo que pudimos haber hecho en 10 años. Tengo muchísimo tiempo ya dedicándome a la parte de implementación tecnológica y les aseguro que muchas veces decían, es que hacer un cambio gradual a la tecnología es complicado, ¿no? Y entonces justo lo hicimos en un año, lo hicimos en unos cuantos meses, dimos un salto y el aprendizaje que, como siempre les digo, tenemos los docentes, esa adaptabilidad que nos da específicamente al tener una nueva herramienta y nos dicen, úsala y transforma lo que estás haciendo directamente dentro de esta parte. Y aquí justo es la parte que les pongo como estos conceptos de cómo nosotros hacemos frente a esa necesidad de resiliencia y de flexibilidad que nosotros tenemos dentro de cada una de las aulas. Pero no solamente los estudiantes, también los profesores, los administradores o administrativos que tenemos en las instituciones y también los profesionales de TI. Cada uno de ellos tiene una actividad muy específica que permite que se logre ese cambio y que nosotros vayamos conociendo cada uno de estos elementos muy importantes. Voy a seguir avanzando un poquito con esta parte del impacto que hemos tenido y justamente el ver por qué voy a empezar a hablar de esta creación de grupos de trabajo. Número uno, el 53% de los estudiantes en educación secundaria se sintieron menos motivados al utilizar esta parte de la tecnología y de la virtualización. El 35% de la población en nuestro país abandonó sus estudios durante la pandemia. Perdón, es un dato mundial. Y el 29% de los padres dijeron que sus hijos experimentaron cierto daño y distanciamiento social al cierre de la escuela. Entonces, estamos luchando con varios elementos que nos dicen si la virtualidad es correcta, si la presencialidad es correcta, si estos ejemplos de educación y aprendizaje híbrido pueden ser motivadores. Y es que justo de eso hablamos, de generar un cambio, de trascender esos conocimientos
conocimientos que nosotros tenemos y que podemos ir avanzando directamente con ellos. Y ahí justo lo más importante es que aún pese a cada uno de estos elementos con los que luchamos estos años, específicamente las escuelas brindaron un aprendizaje exitoso y a escala. Demostraron que cada una de las habilidades y necesidades de accesibilidad para los estudiantes pudieron lograrse para que ellos pudieran dar continuidad con sus clases. Y es porque justo les digo, empezamos a quitarnos la idea de que todo tenía que ser virtual y teníamos que empezar con la idea de lograr avanzar con cualquier recurso que nosotros pudiéramos. Y entonces dar un enfoque prioritario a esta cuestión de colaboración, al trabajo en comunidad, al crecimiento social, porque no siempre debemos de estar pegados a una herramienta. Y creo que ese es el claro ejemplo que todos vamos a tener, porque justo como docentes, en nuestro día a día, a veces te vas a encontrar con que no tienes un GIS, con que no tienes un pizarrón, con que de pronto se le acabó la libreta al alumno, con que no trajo el mapa, con 20 cosas de manera presencial. Y lo mismo puede suceder de manera virtual. Pero tenemos esa capacidad de poder adaptar las posibilidades para poder trabajar. Si de pronto la mitad del grupo no te trajo un mapa, pues entonces vas a buscar la forma en que ellos continúen con el tema y de esa forma vas a adaptarlo. Y esa es la parte que nosotros como docentes no nos cerramos. Es la parte como de nosotros como docentes que vamos avanzando y decimos, bueno, cambio la actividad y los que sí trajeron el mapa que lo continúen y a los otros busco otra actividad que puedan hacer porque no se nos puede quedar 3/4 partes del grupo sin hacer la actividad. Y ahí justo buscamos esta parte de acelerar cada uno de estos aprendizajes. En un 85% se aceleró el futuro del aprendizaje digital en una década. Y el 93% de los estudiantes cree que el aprendizaje digital beneficia a la educación. ¿Por qué realmente sucede esta idea que tenemos nosotros los docentes, sino porque yo me dedique principalmente a la tecnología de que realmente nos ayuda, porque para eso fueron creadas las herramientas digitales, para ayudarnos a eficientar procesos? No quiere decir que una herramienta digital va a resolver todos los problemas de enseñanza-aprendizaje que tenemos dentro del aula, pero sí una herramienta digital me va a ayudar a generar y facilitar cierto proceso que yo tengo. Siempre he dado un ejemplo muy importante en la cuestión del trabajo que se realiza dentro de la docencia. Y este ejemplo han pasado los años y es una realidad, ¿no? Que realmente nosotros vemos. Cuando yo empecé a dar clases, específicamente dentro de cuarto grado de primaria, me doy cuenta de algo que justo buscas y es que no debes de dar muchos ejercicios a tus alumnos. Los papás me decían, oiga, maestro Diel, ¿por qué deja tan poquita tarea? A veces son solo 2 multiplicaciones porque los niños están apropiando, bla, bla, bla. Y yo les decía, es que es importante que el alumno lo entienda, no que haga 40 operaciones matemáticas de multiplicación, sino que realmente lo entienda y que sepamos que está haciendo esa multiplicación de manera directa. Los comentarios que se generaban eran de que, bueno, quizá el maestro eh, es un poco flojo, no le gusta hacer como estas cosas, pero entonces yo les hacía el cálculo específicamente de lo que uno se tarda en hacer la evaluación pertinente, no en calificar, en hacer una evaluación pertinente. Yo en ese tiempo tenía 24 alumnos. Cada alumno eran 2 operaciones matemáticas, entonces yo estaba revisando 48 operaciones matemáticas. Eso que era una actividad que tenían dentro de la libreta. Pero también nosotros teníamos de esos alumnos 7 materias, entonces teníamos 17 libretas y de esas 17 libretas teníamos también un libro. Entonces teníamos ya 34 elementos que tenías que calificar. Y entonces, de esos 34 elementos que tenías que calificar, lo multiplicabas por 24 y tenías 816 ejercicios que tenías que revisar al día. Realmente puedes evaluar correctamente 816 ejercicios al día y de esa forma, justo, o sea, tratar de revisar cómo podemos ver el avance del alumno, si realmente pudo, si entendió el tema, si le entendió ciencias naturales, si entendió la historia, si hizo correctamente el enunciado de español y al final terminó esas 2
multiplicaciones, es una cantidad impresionante de trabajo que realmente hacemos día a día. Y durante la semana evaluamos eso y no dejamos tareas solamente un día, sino durante toda la semana. Y realmente cuando yo lo expliqué a los papás, les decía, nosotros necesitamos herramientas que nos ayuden a eficientar procesos, no una herramienta que me ayude a calificar y que me diga, ah, mira, esta es la alimentación aquí se equivocó, no, todo eso lo vamos a hacer nosotros, pero sí una herramienta que nos ayude a eficientar el proceso. Y es justo por eso que nosotros debemos adaptarnos y avanzar. ¿Qué fue lo que pasó o qué es lo que sucede cada vez que cambia uno de estos elementos didácticos en el aula? Que nosotros conocemos un punto, ¿no? Cuando estamos de manera física, y quiero que analicen este dibujito porque aparte de que es muy sencillo, es un dibujo correcto, ¿no? Y representa nuestra aula. Ahora, esto no es un aula como tal, recordemos que el aula puede ser multiforma, multitiempo, multiespacio, y en este caso es el aula tradicional, porque muchas veces ahora los docentes ya no utilizamos siempre un pizarrón, y justo hace rato dije GIS y ahora hay marcadores, entonces se va transformando y hay veces en que la clase no se da en el pizarrón. Pero lo pongo como ejemplo de esa aula tradicional, ¿no? Y esta aula física de la cual nosotros estamos hablando, y entonces tenemos este dibujito que tiene la pizarra, que tiene al docente y que tiene a los estudiantes. En este caso, nosotros siempre nos adaptamos. Antes del periodo de contingencia, esta era nuestra aula. Ya lo dije, cambien el pizarrón por cualquier dinámica de trabajo, cambien todo esto, pero representa nuestra aula. Y entonces, justo nosotros dijimos, tenemos que dar un salto al aula. Y hace ratito, les soy muy sincero, estaba revisando esto y me dio mucho gusto porque cambié y dije, y cambiamos a un elemento digital. Parece una televisión, pero sí, recuerden que tuvimos televisión, tuvimos teléfono, tuvimos computadoras, tuvimos elementos impresos, pero justo quiero también hacer esa representación de este medio de comunicación y colaboración que nosotros utilizamos. ¿Y qué fue lo único que nosotros como docentes hicimos? Adaptarnos y avanzar. ¿Ok? Avanzar en este punto de qué es lo que tenemos, cómo lo vamos a ir trabajando y entonces simplemente cambiamos nuestro pizarrón a que estuviera dentro de este medio de comunicación y colaboración. Esa misma dinámica de trabajo que representamos con el pizarrón se quedó aquí adentro. Se quedó aquí adentro y entonces teníamos esa dinámica a partir de este medio, un medio impreso, un cuadernillo, la televisión, la computadora, el teléfono celular y entonces el medio se convirtió en algo completamente diferente porque no podíamos estar cara a cara con nuestros estudiantes. Y ese medio sirvió para que nosotros como docentes nos reprodujéramos directamente en múltiples formas de avanzar, porque ahora, y eso justo lo vimos, no todos tenían una computadora, no todos tenían un teléfono, no todos tenían una libreta, lo mismo que sucede, digo, no todos llevan el mapa a la clase. Entonces nos reprodujimos, pero también nuestros estudiantes estuvieron cambiando a un medio completamente diferente. Y eso es algo que yo les digo, y como docentes lo sabemos, los planes de estudio van a cambiar y van a venir nuevas tendencias didácticas, vamos a tener nuevas dinámicas de trabajo, van a existir nuevos contenidos porque Plutón ha salido de la lista de planetas y ha regresado. Entonces, al final siempre vamos a ver como este tipo de cosas, ¿no? Y lo que cambia es el medio. Y justo este medio, y es a donde voy, es el medio que nos tiene que ayudar para que las y los elementos que nosotros vayamos incluyendo tengan una fiabilidad de que van a acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje y de esa manera transformar lo que nosotros estamos haciendo. Y algo que les voy a decir, la verdad, yo no soy muy bueno diseñando y a mí me cuesta mucho trabajo que alguien me ayude a realizar mis presentaciones, porque yo de pronto le digo, es que quiero la imagen del aula, pero después me la separas en cachitos. Entonces ya aprendí a recortar y pegar en PowerPoint porque yo solito le pongo encima las cosas y las voy agregando, ¿no? Entonces eso simplemente es una forma de adaptarnos y avanzar. Hay quienes utilizan muchas herramientas digitales para crear sus presentaciones, para que avancen, para que y vuelen las cosas. Yo voy recortando, pegando, me voy adaptando y voy
avanzando y entonces vamos viendo cada uno de estos elementos. Por si de pronto ven que mis dibujos son muy chistosos o de pronto están mal cortados o diferenciados, pues esta adaptación que justo vemos. ¿Y qué es lo que estamos buscando en este punto? Incorporar esos elementos tecnológicos, incorporar esa dinámica de trabajo que nos permita hacer un cambio gradual, pero principalmente dar una continuidad que nos permita ayudarnos en los procesos administrativos. Y es aquí donde nuevamente pongo un dispositivo, un medio, llamémoslo así, que nos va a dar continuidad en esa parte del trabajo. Y entonces le agrego un arbolito, ¿no? Si ustedes buscan la imagen la van a encontrar y van a ver que sí, realmente la recorté. Y entonces dije, este medio nos va a dar diferentes ramas de trabajo, diferentes elementos que nosotros podemos tener para poder dar una continuidad. Y aquí quiero esclarecer algo muy importante. No solamente estamos hablando del trabajo dentro del aula, estamos hablando del trabajo fuera del aula o posterior a la dinámica que se está siguiendo en la clase. Estamos hablando de la evaluación, estamos hablando del reporteo, estamos hablando de la evidenciación. Me suena muy complicada la palabra evidenciación, espero no lo estoy diciendo mal. Entonces, ahí directamente pues estamos incluyendo diferentes elementos que permiten que el docente se desarrolle en múltiples facetas. Recordemos que como ser humano somos un ser humano integral y el docente es integralísimo, ¿no? Entonces, ahora que los panes ya no traen azúcar, pero traen muchos granos, pues literal tenemos mucho trigo, mucha avena, mucho de todo y vamos a incorporarnos hacia diferentes múltiples conocimientos y habilidades. Entonces, no me desvío. Tenemos esta parte de un medio y este medio se distribuye hacia diferentes facetas y actividades y entonces nosotros encontramos diferentes dinámicas de colaboración, dinámicas de trabajo y elementos en los cuales nosotros podemos colaborar. Y es aquí donde justo existe esa transformación digital que nosotros vamos a tener. ¿Por qué les menciono esto? Porque no solamente estamos de aquí y hacia allá, y creo que este es un claro ejemplo porque estamos dentro de una plataforma de comunicación y esta se distribuye hacia otra parte y muchos de ustedes espero que ya estén comiendo y entonces están escuchando esto y otros están trabajando y también están tomando nota, pero es un medio diferente. Pero también, si ustedes observan cada uno de estos dibujitos por el cual lo elegí, porque aquí hay un trabajo en vinas, hay un trabajo grupal, hay diferente comunicación, quizás estamos debatiendo, quizás una videoconferencia, quizás solamente es el acceso a un recurso. Entonces, aquí las dinámicas cambian. Y justo esa es la forma en la que una plataforma debe de adaptarse al docente, a las necesidades que tenemos dentro del aula, a los elementos de trabajo, habilidades y estilos de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque al final es una herramienta digital y una herramienta digital que debe de transformarse y qué mejor que tenga todo para que nosotros podamos dar la clase como a nosotros nos gusta. Y es que justo es eso de transformar la clase. Yo les voy a contar, y esto es algo que he dicho siempre, pero literal en la escuela donde yo trabajaba, la directora siempre estaba muy impresionada porque veía corriendo a mi grupo y de pronto decía, ¿dónde está el maestro? Y yo estaba escondido entre todos los alumnos y le decía, estoy aquí, estaba corriendo con mis alumnos, pero estábamos haciendo una actividad. No quería decir que solamente corríamos por correr. Yo le cantaba a mis alumnos, yo dibujaba en el pizarrón, yo corría con ellos. A veces el apunte que de pronto teníamos que hacer y que era aburrido, hacíamos rap y todo esto. Y sé que muchos de ustedes como docentes realizan ese tipo de actividad, porque un docente es creativo, un docente siempre busca el elemento para tener motivados e interesados a sus estudiantes. Y entonces las plataformas digitales se adecúan a esta creatividad, se adecúan al estilo de enseñanza del docente. Va a haber docentes que les encante hacer debates y hay aplicaciones que te permiten hacer debates. Va a haber docentes que les guste cantar y entonces puedes cantar en aplicaciones y puedes dibujar y puedes crear y puedes recortar tus imágenes y todo. Y estas aplicaciones se tienen que adecuar a lo que tú estás haciendo. Y justo, porque vean, ya creé ahí algo más importante, en este punto Microsoft incluye ciertos elementos y por eso digo,
a mí me agrada porque te permite crear, te permite comunicarte, te permite tener una evidencia, te permite estar dibujando. Si yo soy maestro de pizarrón, entonces tengo un whiteboard. Si yo tengo que hacer una encuesta también, si tengo que hacer una evaluación, si tengo que hacer un documento, si tengo que editarlo, si quiero una red social segura, 25 cosas y 25 elementos que se van a adecuar a las actividades que nosotros tenemos en el plan de estudios, a las dinámicas de aprendizaje que estamos llevando a cabo. Y de esa forma, estas herramientas van creciendo y se van integrando para que nosotros podamos tener un alcance muchísimo mayor. Y qué bonito me quedó mi árbol. Pero bueno, ahí específicamente no solamente estamos hablando de la virtualidad, y es por eso que les digo que nos tenemos que adecuar y tenemos que adaptarnos y tenemos que avanzar, porque vamos a tener también toda la parte física y vamos a estar utilizando materiales y vamos a estar utilizando carteles y vamos a estar utilizando cada uno de estos recursos que podemos estar ocupando dentro del pizarro, porque al final cada uno de los elementos que tenemos en los procesos de enseñanza no son malos. Cada uno tiene un estilo diferente, tiene un propósito diferente y tiene un objetivo diferente que nosotros vamos generando. Y ahí se me fue mi ecosistema en el cual yo me estoy adaptando y adecuando a cada uno de estos elementos. Y si se fijan, ahí yo me puse hace rato creativo y le fui dando y entonces creé este ecosistema que nos permite trabajar de manera híbrida, porque realmente no hay un modelo que se adecue a todos los estudiantes y docentes. Realmente hay múltiples modelos y múltiples elementos que vamos a poder tomar de acuerdo a la situación de aprendizaje contextual, social de cada uno de nuestros estudiantes. Y entonces vamos a agarrar lo que más nos ayude específicamente en este punto. Algo que, por ejemplo, les muestro en esta diapositiva, es el trabajo que hicimos dentro de la pandemia sin conectividad, un trabajo offline. ¿Por qué? Porque lo mismo que tenía que ver nuestro alumno que tenía conexión a Internet, tenía que ver nuestro alumno sin conexión a Internet, ver los mismos recursos, ver los mismos videos, poder interactuar de la misma forma y acercarse a cada uno de estos elementos que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir? Adaptarnos, que la herramienta se adapte a la situación y la necesidad que tiene cada uno de nuestros estudiantes. Y de esta forma, buscar que nos ayude a toda la parte de almacenamiento, verificación, evidencia y evaluación que nosotros llevamos a cabo con nuestros alumnos de manera fácil, rápida y segura. ¿Qué quiero decir? Ya lo habíamos dicho, tenía 180 y tantos ejercicios que calificar y aparte pues si das dos grupos, imagínense, entonces ya es todo esto. Lo que buscamos es generar estos grupos de trabajo dentro de una herramienta digital que nos permitan estar colaborando de manera amplia, pero disminuir la carga administrativa que nosotros podemos estar llevando. ¿Ok? Y aquí es donde justo entra esta parte. Y muchos dirán, ay, no, pues al final sigue siendo una herramienta de videoconferencia, pero no voy a poner títulos. Simplemente tenemos que buscar que las herramientas de comunicación se adecúen como nosotros lo habíamos dicho. En un inicio de pandemia, en un inicio del periodo de contingencia, la mayoría de las aplicaciones de comunicación estaban pensadas para lo que se tenía en ese momento. ¿Qué es lo que quiero explicar? Que se tuvieron que incrementar las funciones de videoconferencia, porque ya no era tan sencillo simplemente ver un cuadrito y de pronto decir, ah, bueno, es que ahí está el maestro, pero entonces teníamos que prender cámaras, pero ¿qué pasa si el estudiante no podía prender cámara o 20,000 cosas, ¿no? Y entonces, justo esta es la parte donde los grupos de trabajo se van adecuando o en su caso, las aplicaciones se van adecuando para que tú puedas estar en comunicación directa, que puedas hacer una transcripción de la clase, que puedas hacer una traducción directa de la misma, que veas quién es la persona que está hablando y quizá las otras se queden en espera. Entonces, cada uno de estos elementos puedan ser accesibles para cada uno de los docentes. Y también
bien en cuestión a funciones amplias de seguridad, porque recordemos que al final la convivencia genera ciertos elementos que pueden tener fricción o que no pueden estar dentro de la parte de supervisión. Entonces, eso es muy importante, que nosotros nos fijemos principalmente en los elementos de seguridad antes de iniciar algo. Justo cuando cambió todo este modelo, y eso es algo, y me encanta, se los juro, es un cartel que le hice a algunos maestros en una capacitación sobre tecnología, que me decían, ¿cuál es la recomendación para mi primera clase? Y entonces yo les decía, la recomendación para tu primer clase es que ocupes toda la hora en conocer cada botón. Olvídate del contenido de la primera clase. Ya que sepas perfectamente para qué sirve cada botón, entonces ya puedes empezar a avanzar con tu clase. Porque si llegas a una clase y quieres dar tu primer tema para no atrasarte, entonces de pronto alguien va a apretar un botón y no vas a saber qué hiciste y que no sé qué. Y realmente es frustrante, ¿no? Entonces hay que tomarse el tiempo para las cosas, para aprender cada uno, para qué sirve cada botoncito, qué puedo obtener, cómo puedo hacer que todos mis estudiantes entren en silencio, cómo puedo yo darles la palabra, cómo puedo distribuirlos en cada uno de estos elementos. Y aquí justo buscar cuáles son las soluciones que nosotros podemos tener dentro de estos escenarios mixtos, cómo es que podemos avanzar y cómo se tienen que adecuar a nuestro estilo de enseñanza. Y de esa manera vamos a encontrar herramientas, y aquí por ejemplo puse tres, que justo tienen el mismo contenido, pero se abordan de una manera diferente. Cuando nosotros tenemos una sesión en línea, en donde tenemos un pizarrón virtual, el whiteboard que nosotros tenemos, y en donde todos pueden estar colaborando al mismo tiempo y tú le puedes decir, oye Juan, oye Claudia, oye Memo, pasa y anota qué es el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, el lóbulo frontal, el epidídimo, 25 cosas, ¿no? Entonces, ahí específicamente es una colaboración directa, pero también puedes hacerlo en un de notas donde no hay conectividad y tú dejas preparada la actividad para que el alumno vaya identificando o vaya colocando cada uno de estos elementos o en determinado momento pues que se pase a su libreta a través de un cuadernillo. Entonces, justo es esta cuestión que yo les decía que nosotros vamos a ir adecuando en el trabajo que podamos ir realizando en nuestro día a día. Y de esa forma, pues ir conociendo cada uno de estos elementos. Y aquí es perder el miedo. Yo se los puedo decir, por allá en el 2013, imagínense ya cuántos años ya, se los juro que yo no utilizaba un dispositivo tecnológico en la mayor parte de mi tiempo. Yo me la pasaba dibujando, recortando, o sea, todo para mis alumnos y entonces justamente ir viendo cada uno de estos elementos que nosotros vamos a tener, ¿no? Y entonces ahí ir viendo cada uno de estos recursos. Pero justo a mí esta imagen me gustó porque yo soy de post-its y les pego a los alumnos y entonces voy poniendo y voy tachando y haciendo cada una de estas cosas. Entonces siempre buscar cada uno de estos elementos de trabajo. Esta es uno de los nuevos elementos que tenemos dentro de la plataforma que permite que tú vayas seleccionando, que permite que tú vayas compartiendo y generando múltiples recursos importantes para poder estar viendo esto. Y aquí ese es el ejemplo claro de la transformación que nosotros tuvimos porque hablamos de breakout rooms. ¿Y qué es eso? ¿No? Al final dicen, ay, es una palabra bien rara y el maestro ya le está diciendo, quién sabe qué cosa de rooms y breakout y me suena spring break, entonces 20 cosas, ¿no? Pero ¿de qué estamos hablando? De transformar nuestra práctica diaria en transformar una práctica digital. ¿Y a qué me refiero? Normalmente nosotros hacemos equipos de trabajo con nuestros alumnos y vamos viendo que ellos vayan trabajando y vamos con unos y revisamos a otros y de pronto vemos a todo el grupo y después los regresamos y les decimos que regresen a su lugar y que se acomoden nuevamente y sacamos conclusiones. Y entonces, justo en este caso, Microsoft Teams hace esto. El mismo esquema, por eso les digo que las aplicaciones se tienen que adecuar a las actividades docentes, a las actividades dentro del aula, genera equipos, tú decides quiénes son tus equipos o en su caso lo haces aleatorio, por eso de que no, yo no quiero trabajar con tal
que no sé qué, o en determinado momento sabes que puede generar cierta fricción que alguien trabaje con tal y entonces lo mueves a un equipito y permite que tú vayas creando todas tus salas, que vayas poniéndolos a trabajar y lo que es mejor, que puedas grabar lo que está sucediendo mientras tú estás con otro equipo. Y entonces tú estás con otro equipo, bien, cómo les va, que no sé qué, cómo van avanzando, bla, 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 de todo, y te pasas a otro grupo y entonces ellos no saben que vas a entrar, simplemente de pronto vas a aparecer ahí y vas a estar colaborando con ellos. Algo que es muy importante es que si de pronto dices, ay, ya se va a acabar el tiempo, les mandas un mensajito y dices, oigan, chicos, apórense con esto, deben de salir con esto, no sé, bla, 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 ¿no? Y entonces les mandas el mensaje, les llega a todos, tú vas pasando y saltando con cada uno de tus equipos y regresas después a todos en el momento que tú quieres y les dices, ya está, quedaron las grabaciones de lo que ellos estuvieron trabajando solitos, esto principalmente por seguridad y por colaboración y conocimiento, y tú puedes estar revisando esto. Después dices, ah, si hubo un problemita en una sala, revisas el video y ves qué sucedió y ya das tu opinión pertinente sobre cómo puede solucionarse esa discusión y puedes generar conclusiones, ves quién participó, ves cada uno de estos elementos y al final tienes una conclusión completa. De esto se trata el que la virtualización hace que lo que nosotros hacemos en el aula pueda ser factible. Y esto es importante porque no sabemos, y creo que la enseñanza más grande que nosotros tenemos dentro de este periodo de contingencia es que no sabemos qué puede suceder o cuándo puede suceder. Por eso, algo que nos preocupa a muchas personas es que esta digitalización, esta virtualización y trabajo remoto se acabe. Y de esa forma nosotros tengamos que decir, se queda ahí y regresamos a un modelo normal como el que teníamos antes, que la normalidad es un concepto muy vago, pero entonces vamos a decir, regresamos a un modelo híbrido, en donde vamos a ocupar las cosas que nos ayuden, porque quizá tengamos un pequeño alumno que se queda fuera de clases una semana y porque lo operaron de apendicitis, me pasó alguna vez, y, o por alguna otra cosa, y entonces tenemos que ayudarlo a que de manera remota tenga una continuidad, a que pueda acceder a ciertos recursos que nosotros tenemos y de esa forma también respetar ciertos elementos. Por eso hablaba de esta parte de los grupos de trabajo en una herramienta digital, porque también debemos de tener civilidad digital. ¿No? Esta etiqueta que en algún momento se empezó a crear y que se ha transformado, pues entonces también respetar ciertas cosas. Todos tenemos un horario de trabajo, todos tenemos padres, hijos, hermanos, primos y ocupaciones, así como tiempo de esparcimiento y esta herramienta, por ejemplo, te permite comunicarte con las personas por algún elemento urgente que tú tengas, o quizá no sea tan urgente, pero no quieres que se te olvide, y entonces ya te permite que tú mandes un mensaje programado. ¿Por qué les menciono esto? Porque justo cambió esta parte del trabajo virtual y remoto. Teníamos aulas virtuales, podemos mantener esas aulas virtuales, que eso es muy importante, pero la mayor parte de comunicación se quedó en el chat. Somos usuarios que necesitan comunicarse en determinado momento, docente, estudiante, padre de familia, administrador, todos necesitamos comunicarnos. ¿Y cuál es la diferencia entre y siempre lo he dicho, entre un chat normal de la aplicación que tenemos en el teléfono con una aplicación educativa? La diferencia es el almacenamiento, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy en mi aplicación de chat en mi teléfono, llámese como se llame, voy a llenarme y todos los maestros van a decir, sí, 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 se me pasó. Voy a llenarme de fotos de que mi alumno me mandó la tarea y de esto y el ejercicio y la revisión y el videíto y el audio de los papás. Y entonces nuestro teléfono estaba saturado de evidencias, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de utilizar una plataforma que te está dando la institución educativa de que todo eso no se queda en tu teléfono? Se va automáticamente un espacio de almacenamiento que tienes ilimitado. En tu cuenta de Office 365 tienes espacio ilimitado de almacenamiento para tu grupo de clase y para tu trabajo de colaboración personal. Entonces todo se va ahí
y tu teléfono jamás se satura y entonces tú puedes estar trabajando de esa forma. Por eso mucha gente se dio cuenta de esta actividad y entonces dijo, voy a utilizar el chat de la aplicación educativa y entonces desde ahí mando archivos, mando documentos, mando todo esto y mi teléfono va a seguir funcionando exactamente igual, porque es mi teléfono, ¿ok? Y la aplicación educativa va a trabajar con su propio espacio en esa nube que nadie ve, pero que todos sabemos que existe. Y entonces puedes utilizarlo. Por eso también, ahora que en esta pandemia nadie sabía de horarios, también puedes mandar esa programación en este chat y entonces dices, ay, se me olvidó decirle a Lupita que, y entonces lo escribes, le pones que se le manda mañana a las 8, que ya llegó a la escuela, ¿no? Y entonces llega, tú lo mandas el día anterior y a ella le llega a las 8, ¿no? Entonces, justo ese tipo de elementos de trabajo, de colaboración, es específicamente lo que vamos avanzando. Esta asignación de lugares, y aquí algo muy importante que quiero hablar, es principalmente sobre el campo visual y la interacción que existe de manera virtual con los estudiantes o con cualquier persona que esté conectada a una videoconferencia. ¿Por qué nos ayuda esto? Principalmente con alumnos que son de menor edad, porque puedes jugar con ellos y de pronto decir, este es aquí y vamos a poner a tal y ahora lo movemos. Y ahora quién va a estar acá. Y de pronto le das que se mezclen solitos y todos aparecen diferente. El punto es generar un punto de atención, un motivo de interés que vea a los alumnos que están en un espacio compartiendo y no en una cuadrícula. Entonces, este tipo de elementos justo van buscando esa parte. Y miren, aquí estoy yo despeinado, muchas gracias. Todo el mundo va a decir, ay, qué diferente se ve. Es que, pues realmente ahí sí no estaba peinado. Ahorita creo que tampoco estoy peinado, pero aquí estoy, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que quiero mostrarles aquí? Algo que nos acerca a este mundo de las redes sociales el día de hoy y que también permite el trabajo con algo que se llama microlearning o microenseñanza, que muchos empezamos a hacer sin darnos cuenta. Ustedes saben que muchas de las aplicaciones que tenemos hoy día, pues justo van revisando qué le interesa a cada uno de los usuarios de la aplicación. Y algo que llamó muchísimo la atención fueron los videos cortos, ¿no? Que ustedes saben que ahora todos los chicos hacen videos y es una forma de evaluación, es una forma de explicación. Y entonces ahora Teams tiene esta parte para que no tengas que editar un video por fuera en otra aplicación, sino que aquí te grabas, lo cortas, dices, le voy a poner hasta acá, le agrego video, le agrego unos emojis, le voy poniendo expresiones y todo, y lo mandas automáticamente en un mensaje y se guarda automáticamente en tu espacio de almacenamiento y vas revisando cada uno de estos recursos. Lo importante en esta parte es que nosotros conozcamos cómo podemos ir avanzando en estos recursos. Y como les decía, para algo existe ese iconito que tiene un engrane o que tiene un signo de interrogación en las aplicaciones porque nos quieren escuchar. La persona más importante en el proceso educativo son dos. Aunque dije la persona más importante, las personas más importantes son los docentes, quienes guían este proceso de enseñanza-aprendizaje, y los estudiantes, quienes están inmersos en el mismo. Y de esa forma son ellos, somos nosotros los que utilizamos una herramienta la que nos permite que nosotros digamos es que necesitamos que haga esto. Y les aseguro que cualquier compañía, ya tenga el nombre que sea, va a adecuarse a la necesidad del docente. No va a decir esto es lo que hay, sino que va a buscar acercarse poco a poco a este punto. Y justo en esta parte que yo les mencionaba de disminuir la cantidad de trabajo que nosotros tenemos como docentes, va esto que se llama aprobaciones. ¿A qué nos referimos cuando nosotros estamos hablando de aprobaciones? A realizar procesos muchísimo más sencillos. Algo que en determinado momento ustedes ya abordamos en sesiones de capacitación, quizá algunos los conozcan, quizá algunos no, es que, por ejemplo, Microsoft Teams tiene tu grupo, tiene la parte de asignación de tareas, te genera una analítica de qué alumno entregó, cuál no, quién no sé qué, te manda una alerta del que no ha entregado, te manda una alerta del que sí entrega todo a tiempo, te da toda una analítica para que tú conozcas a tu grupo sin tener que estar viendo solamente la lista de evaluación.
Y entonces te genera esta analítica en cuadritos, tú lo vas viendo, te manda las alertas automáticas y al final descarga la evaluación que tú puedes tener ya en el Excel que necesitas, le mueves algunas columnitas y ya lo entregas, ¿no? Ya no necesitas hacer el estar pasando, el estar escribiendo, el estar haciendo todo, todo queda en un archivo automáticamente y lo mejor es que ya está analizado. ¿Qué sucede aquí en este punto? De todos modos, como docentes, nosotros dijimos, nos hace falta algo, necesitamos automatizar más cosas, necesitamos meter algo que nos ayude a trabajar de manera correcta. Y de pronto tenemos los consejos técnicos escolares y tenemos que rellenar formatos y mandar a firma y hacer el reporte y subir los archivos. Esta parte de aprobaciones justo lo que hace es que va creando plantillas para que tú digas, ah, mira, puedes poner permiso de entrada, ¿no? O el permiso de salida, o que salí después, o que necesito la firma de mi director, o que necesito subir un archivo, o recabar las firmas de todos los papás. Entonces, aquí cada una de estas plantillas, tú le pones el nombre que quieras, le pones la categoría, el aviso que le vas a dar a la persona que le va a llegar, y automáticamente pues tienes todo un formulario, ¿no? Y lo mejor es que como ya se los decía, va a estar almacenado, clasificado, distribuido y analizado. Y entonces, de esa forma, cuando a mí como docente me dijeron, oye, maestro Ediel, es que necesitamos hacer una encuesta donde los papás nos indiquen unas preguntas en el ámbito socioeconómico, donde nos indiquen su alcance académico y también cómo ven la comprensión de lectura de los estudiantes. Pues creo estos elementos, simplemente se los mando, mis alumnos lo van a visualizar, los papás lo van a contestar, ellos le van a decir, pícale aquí, papá, que no sé qué, y todo esto, y automáticamente al siguiente día yo voy a ver quiénes ya lo contestaron, quiénes no lo contestaron, y ya voy a tener las gráficas de esos elementos para mi director y decirle, aquí está, lo quiero impreso, lo quiero en archivo de Excel o se lo explico, ¿no? Entonces, realmente cada uno de esos elementos nosotros los podemos ir automatizando. De eso se trata justo esta parte que nosotros vamos a generar flujos de aprobación, flujos de trabajo, elementos estadísticos, analíticos que nos vayan ayudando a nosotros como docentes en la parte de evaluación, de almacenamiento, de seguimiento con cada uno de nuestros docentes. Y como les decía, no solamente vamos viendo el aprovechamiento académico, también podemos ver las emociones de nuestros estudiantes. Hay ciertos elementos que ahora tenemos una aplicacioncita de monstruos que se llama Reflect, que nos dice si estás cansado, si estás triste, si estás feliz, y también te va generando todo un estadístico de qué alumno no se está sintiendo a gusto, cuál está muy feliz, o si todo tu grupo, cuál es el estándar socioemocional que se está manejando en cuestión a el trabajo que llevamos en el aula. Y todos esos elementos ya están incluidos. Aquí algo que esto es muy importante también es la parte de encuestas previas. Muchas veces, y ahora si quieren, prueben en el consejo técnico escolar, tenemos esa reunión por alguna situación, no pudimos hacerla presencial en esta ocasión y la hacemos remota o tenemos una comisión o cualquier cosa, podemos hacer la sesión virtual y ahora existe la parte de encuestas. Muchas veces quien va guiando la sesión, que a muchos de nosotros nos ha tocado guiar la sesión, prepara todos los materiales y todo y de pronto dice, ay, es que aquí tengo que hacer una encuesta y es que aquí les voy a preguntar esto y es que aquí voy a hacer esto otro. En este caso, te permite generar cada una de las encuestas de manera previa y lo mejor es que tú puedes programar en qué momento sale. Tú sigues con lo tuyo y le das ¡pip! Y sale, ¿no? Y todo el mundo contesta y ahí está y va sacándote porcentajes y te dice quién contestó y quién no contestó y te va mostrando ahí las opciones. Tú decides cuántas agregas, puedes ponerlas en todo el tiempo de tu sesión y vas generando esa analítica y vas viendo también esta parte cuando te sale todo ese mapita de letras y la palabra más grande es la que todos eligieron y la más chiquita es la que nadie eligió. Entonces vas viendo cada uno de estos elementos y lo mejor es que te genera que tú ahí las tengas para que las lances en cualquier momento de la sesión y tengas esta evaluación. Piénsenlo específicamente para alguna dinámica que tengamos con alumnos o para estas reuniones de consejo o para una evaluación como tal. Y bueno, después otra de las cosas, el trabajo con Excel.
Cuando yo enseñaba a utilizar Excel a los maestros que todavía no lo aprendían, lo hacía con un basta. Creo que todos todavía sabemos lo que es un basta. Los maestros más jóvenes quizá no lo sé. A veces no saben algunas cosas, pero yo creo que todos saben lo que es un basta. Y ahora algo que es muy importante es que podemos utilizar el mismo archivo dentro de la videoconferencia y todos pueden editar y todos pueden trabajar. Entonces, eso es algo muy importante que vamos viendo, ¿no? Y bueno, algo que tenemos aquí es justo esta parte, como les decía, automatización o creación de aplicaciones o analítica directa que nosotros podamos ir generando, es algo que está al alcance de nosotros. Esta aplicación que se llama Insight es la que yo les decía que tenemos por el trabajo que realizamos, que nos dice las actividades, la asistencia, el cómo se siente el alumno, sus evaluaciones de lectura, todo, y nos va generando esto. Y esto va generando archivos que nosotros podemos crear una aplicación o podemos crear algo para que el padre de familia esté enterado o para que nuestro director siempre vea el trabajo que se va realizando y cómo va avanzando. Y esto, ustedes de pronto dirán, ay, no, pero yo no sé nada de tecnología. ¿Cómo me dice el maestro Ediel que voy a crear una aplicación? Es súper sencillo. Recuerden, y eso es muy importante, la tecnología trabaja para nosotros. Y entonces sabe perfectamente que no somos ingenieros, que no somos desarrolladores, y entonces nos va a mostrar, a generar plantillas. Y entonces tú nada más le vas llenando, dices, ah, bueno, este archivo nada más lo subo acá y nada más ponme este botoncito acá y que el botón diga enviar y ya está. Todo el código, toda la programación está detrás en la plantilla y justo va a buscar eso, que nosotros como docentes vayamos creando, vayamos clasificando y teniendo cada uno de estos elementos de manera directa para poder enlazarnos a una actividad automatizada, a que nosotros podamos ir creando. Y con gusto, yo les digo, cualquiera de ustedes que nos diga, oigan, yo quiero aprender a realizar mi propia aplicación, generamos un proceso con la dirección general y a través de ellos, de manera completamente gratuita, los vamos guiando y hasta hacemos un concurso en donde veamos qué maestro fue más creativo y hizo su mejor aplicación o qué estudiante normalista también o cada uno de estos puntos. ¿Por qué? Porque justo es la parte que les digo, la aplicación puede llamarse rojo, ¿no? Pero dentro de ese rojo, nosotros vamos a crear algo con un objetivo y un propósito. Y entonces vamos a poder comunicarnos, vamos a poder acceder, vamos a poder guardar, que eso es algo que yo decía y que es muy impresionante y a mí me agrada mucho esa parte. Al final tenemos ciertos de documentos que guardamos como versión final 1, versión final 2, no sé si todavía todos lo hagan, pero tenemos muchísimas cosas que vamos almacenando, que vamos guardando, que vamos teniendo y esto nos permite que nosotros clasifiquemos, que nosotros busquemos, que nosotros tengamos a la mano cada uno de estos recursos porque es importante. Y ven, justo aquí este videito que hicimos dentro del equipo, ahí nos está mostrando cómo la información se clasifica sola, cómo cada uno de estos elementos nosotros lo vamos a ir viendo, cómo podemos estar editando, enviando y viendo cada uno de estos recursos. Y bueno, ya estoy cerrando este recursos que estamos viendo, pero es esa parte de generar estos grupos de colaboración, de generar este trabajo que nosotros podamos tener enfocado en nuestro día a día, en ver esos espacios, en respetar nuestros tiempos, en disminuir la carga administrativa y enfocarnos en lo que realmente es importante, que siempre lo hemos dicho, en aprender, en enseñar, en este proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros vamos a ir viendo y cómo nosotros lo vamos a ir transformando. De esa forma es como nosotros siempre vamos a buscar que una herramienta nos ayude a comunicarnos, a que se queden las grabaciones ahí arriba, a que podamos consultarlas en cualquier momento. No importa que sean 1000 grabaciones o si tenemos una conferencia con toda la institución y que yo tengo 4000 alumnos porque tenemos 7 grupos de cada grado, entonces también puede ser posible
cada uno de estos recursos, como les digo, que ustedes los vayan viendo y que le vayan dando ese acercamiento no solamente a los niños, sino también a los papás, de que veamos cada uno de estos recursos que nosotros podemos ir creando. Yo me quedo con ese compromiso de este lado de poder trabajar con ustedes posteriormente, si ustedes así se lo piden a la dirección general, y poder generar estos procesos. Podemos generar hasta un hackathon de docentes en donde veamos quién crea el proceso más creativo o el proceso más contundente y eficiente para la evaluación o para la transmisión de algún tema en específico. Así que, pues justo como les digo, ahí vamos a irlo resolviendo. Ya para terminar, les quiero compartir, existen páginas de capacitación autónoma, procesos en vivo que nosotros tenemos y que vamos a revisar esta parte, ¿no? Entonces, aquí tienen la página de Microsoft Learn. Si ustedes quieren aprender solitos, es capacitación autónoma, existe la documentación y los puede llevar a una certificación. Pueden meterse ahí. Tenemos el proceso de formación Teams. Esa es capacitación en vivo para todas las figuras educativas que tenemos y con gusto nosotros también les proporcionamos el calendario de capacitación de eventos y de procesos a partir de la dirección para que puedan acercarse al mismo y puedan estar revisando cada uno de estos recursos. Y bueno, no me queda nada más que agradecer este espacio, el poder haber conversado con ustedes, hablar de que nosotros podamos estar agregando diferentes elementos de las diferentes formas de compartir y cierro diciendo lo mismo. La plantilla docente es realmente quien es la creativa y todas las herramientas son para ayudarnos. Así de simple. El trabajo lo tenemos nosotros, la creatividad la tenemos nosotros, la inventiva y la innovación simplemente es una cuestión de dispersarla en cada uno de los procesos y dinámicas que llevamos a cabo. Muchísimas gracias por acompañarme en esta pequeña conferencia. Ediel, pues te agradecemos mucho toda esta gama de conocimientos, de información, de sugerencias, de propuestas que nos has planteado aquí en estos minutos. Quiero pues resaltar que Microsoft México pues es una de las empresas que ha colaborado muy de cerca con la Secretaría de Educación Pública para hacer frente. Si ya desde antes veníamos trabajando con algunas acciones de capacitación y de colaboración, la pandemia obligó a reforzar, a redoblar, a incrementar esta participación de Microsoft México. Y ahora ha estado aquí con nosotros participando en Virtualia Normalista 2.0 y se lo agradecemos mucho. Tiene muchos recursos, tiene muchas herramientas que podemos utilizar. Nuestros alumnos de las escuelas también están utilizando los correos institucionales de Microsoft 365 y son oportunidades que tenemos desde la parte práctica, desde la parte de las escuelas para hacer uso de estas pues soluciones tecnológicas para poder atender pues todos los escenarios que se nos plantean. Si bien es cierto, por ahí hay algunos comentarios en el chat del canal de YouTube, que no es nuevo, claro, ya desde antes de la pandemia se venía trabajando con el uso de tecnologías en el contexto, en el ámbito de la educación, pues la pandemia nos vino a exigir una respuesta más rápida, una respuesta más inmediata para resolver ese cierre de los centros escolares y seguir atendiendo, seguir brindando los servicios educativos pues a los diferentes niveles, ¿no? Desde preescolar hasta educación superior. Y bueno, esta oportunidad que tenemos ahora, aquí con Ediel, quisiera, si me permite, Ediel, hay muchos comentarios en el chat, te felicitan, refuerzan muchos de los planteamientos que tú haces, y si me permite voy a hacer pues una breve lectura de algunas, hay muchos, ¿no? Pero bueno, espero que nos disculpen nuestro público asistente, los que nos están viendo, pues no es posible por los tiempos que tenemos. Por ejemplo, Zafira Paula Mesa nos dice que está totalmente de acuerdo, los contextos de las familias y los docentes son diferentes. Ángeles Méndez, coincido con usted, Ediel, ir contra la cultura del trabajitis
frente a lo significante y la apropiación del aprendizaje. Eh, Rosa María Martínez, creo un excelente comentario, dice, gracias maestro Cortés, tu experiencia es nuestra experiencia. Y eso pues refleja, ¿no? Que hay coincidencia, hay coincidencia, pues. Sí, regresamos de una pandemia de haber utilizado pues, todos los recursos tecnológicos que estuvieron a nuestro alcance, los que nos proporcionó la propia Secretaría de Educación Pública, como tú lo decías en la presentación, tuvimos televisión, tuvimos videoconferencias, tuvimos muchos aparatos tecnológicos a través del cual comunicarnos. Pero ¿cómo lo utilizamos? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo utilizamos esa gran cantidad de recursos disponibles? Y algo muy importante, evidenciar los aprendizajes. ¿Cómo evidenciamos los aprendizajes, no? Voy a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, Virginia Hernández Monterrosa te pregunta, si el aprendizaje híbrido ya tiene varios años, ¿por qué se puede decir que es una nueva era? Ok, principalmente, y creo que fue uno de los puntos que mencionaba, es por la transformación de las herramientas que tenemos, ¿no? Como lo decimos, los medios son los que cambian y entonces esos mismos medios hacen que se transforme la dinámica de trabajo dentro del aula. Entonces, el aprendizaje híbrido, como bien lo mencionan, tiene años, o sea, que se ha estado llevando a cabo, pero la inclusión de diferentes herramientas hace una didáctica de aprendizaje completamente distinta. Entonces, eso permite que se revolucione y que evolucione hacia diferentes puntos que nosotros podemos ir tratando en diferentes espacios. Algo que es muy importante contemplar aquí es esta parte del espacio y del tiempo, ¿no? Muchas veces teníamos esta cuestión de que el aprendizaje, por ejemplo, invertido tenía que llevarse de igual forma de manera digital, pero realmente existe una cuestión de temporalidad que no puede ser de la misma forma. Entonces, cambia específicamente a partir del tipo de herramientas que nosotros estamos utilizando, de la temporalidad y de la espacialidad. Entonces, esos tres elementos nos permiten que vayamos creando algo completamente nuevo. Muchas gracias, Ediel. Y fíjate que hay otra pregunta que nos hace Marta Olivia, que te hace más bien Marta Olivia Juárez Roque, dice, ¿consideras que la clave para mejorar la evaluación está en cambiar el paradigma de evaluación individual por una colectiva? Depende principalmente del proceso. Yo creo que en muchas ocasiones sí es necesario que tengamos una mezcla de los tipos de evaluaciones, la coevaluación, la evaluación colectiva, la evaluación individual, porque no todo aprendizaje, no todo conocimiento puede ser evaluado de la misma forma. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que acercarnos a ese tipo de proceso y también a la forma en que está siendo aprendido. Tampoco puedes evaluar de la misma forma a todos los alumnos o en determinado momento no vas a obtener la misma evidencia. Quizá algún alumno sea muchísimo mejor hablando y otro sea mejor escribiendo, entonces realmente puede modificarse. Lo que sí considero es que no debemos de centrarnos en un solo tipo de evaluación, sí debemos de contemplar diferentes tipos de evaluación de una manera mixta. Muchas gracias, Ediel. Sí, y esta respuesta que tú nos das, pues también atiende un poco una pregunta de Zafira Paula Mesa Monge, que creo que ya con eso le da respuesta que te preguntaba, que si con esa experiencia durante el proceso de evaluación, ¿cuál sería la mejor estrategia para evaluar solo? Si quieres complementar algo o ya con... No, pues es justo lo mismo, o sea, creo que debemos de adecuarnos a este tipo de evaluación que nosotros queremos dependiendo del proceso que estamos llevando a cabo. Pero creo que es algo que nos preocupa muchísimo a los docentes porque no es sencillo evaluar, no es sencillo, no se trata de solo poner una calificación, sino de evidenciar realmente un progreso dentro del aprendizaje. Muchas gracias, Ediel. Y entre otras las preguntas, tú comentabas a lo largo de tu exposición el tema de la comunicación. Y una pregunta es, ¿cómo atender esa necesidad de la comunicación que surge entre los estudiantes, los padres de familia, los directivos? Fíjate que ahí yo creo que son muchas estrategias, ¿no? Lo primero que debemos de tener
en cuenta una comunicación masiva, que ésta esté disponible para todas las personas y que la misma información siempre llegue a todos los miembros de la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque a veces la comunicación está segmentada o la comunicación no llega por completo a todos. Entonces, ahí debemos de tener y hacer uso de todas las herramientas, tanto físicas como virtuales, para poder llevar toda esta información pertinente y eficaz a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Y dos, justo también, y era la parte que mencionábamos de la automatización. El día de hoy, y eso es una estadística, solamente el 20% de la comunidad educativa no tiene un dispositivo electrónico. Eso es algo muy importante y puede ser un dispositivo compartido, puede ser un dispositivo personal o puede ser el acceso a un dispositivo dentro de un local que se dedique a ello. Pero toda esta comunicación se puede automatizar y principalmente brindar acceso a cada uno de estos elementos. Ahora, recordemos principalmente cuestiones de seguridad, si estamos hablando de comunicación entre los alumnos, el acceso a cada uno de estos elementos pertinentes y en el caso de los padres de familia, pues sí, buscar estos elementos que ellos puedan tener acceso de manera fácil y directa. Gracias, gracias, Ceci. Voy a permitirme si leer algunos otros comentarios. La verdad es que hay muchos comentarios, muchas felicitaciones. Y quiero leerte esos comentarios. Lucía Anguiano Figueroa dice, excelente temática. Las TICs deben formar parte de la enseñanza, sobre todo en la actualidad, ya que forman parte de nuestro día a día. Alba Esperanza Cruz Solís dice, coincido con la idea de perder el miedo a oprimir los botones, a conocer, navegar y experimentar en las plataformas, ¿no? Que utilizamos. Se debe estar preparado para cualquier imprevisto y saber si se puede resolver con los botones o funciones que las plataformas nos brindan. Incluso lo anterior, y precisamente al hablar de esa creatividad, por aquí hay otra pregunta que nos dice, ¿cómo a través de la creatividad transformar esas prácticas diarias? Ya estamos en una cuestión presencial, la mayoría del tiempo, sigue todavía habiendo prácticas híbridas. ¿Cómo podemos ayudar a esa transformación de las prácticas diarias utilizando tecnologías, ¿no? Estas nuevas soluciones tecnológicas se nos presentan. Creo que fue algo que se mencionó también y me gustaría reforzarlo con la parte de las habilidades que tenemos nosotros como docentes, de esos estilos y de esas cualidades que nosotros podemos estar ocupando. Y aquí justo mencionar que no solamente debemos de centrarnos en las habilidades y en los estilos de aprendizaje de los alumnos, algo que yo les puedo decir, yo soy un maestro que dibuja, ¿no? Canto horrible, pero dibujo padre, ¿no? Y entonces, literal, o sea, me gusta ese tipo de cosas, sé bailar, y como les decía, utilizar cada uno de esos elementos en los cuales nosotros tenemos una amplia habilidad, va a permitir que nuestros alumnos se asombren, que nuestros alumnos se motiven y que nuestros alumnos se interesen. Y con gusto, creo que ahí, y eso a partir de la dirección y del evento podemos compartir. Nosotros tenemos un marco pedagógico con herramientas que se adecúan a diferentes actividades de manera presencial. Eso es muy importante y que sugieren múltiples herramientas que se pueden utilizar en cada una de las actividades. Con gusto se los vamos a compartir, pero como les digo, esto también va a ir pegado hacia el estilo que tengamos nosotros como docentes y decir, si a mí me gusta dibujar, si a mí me gusta cantar, si a mí me gusta hacer esto, entonces me puedo pegar a esta aplicación y de esa manera vamos a poder acercarnos muchísimo mejor al estudiante. Y como les digo, nada está dicho y todo puede crearse nuevamente, así que cualquiera puede innovar y qué mejor desde lo que sabemos hacer mejor. Muchas gracias, Ediel. Y efectivamente, seguramente nuestro público que nos está siguiendo a través del canal de YouTube de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, sabrá que en el marco, en el escenario de la virtualidad normalista 2.0, durante el mes de octubre tuvimos una serie de talleres donde ellos pudieron inscribirse, participar, y Microsoft México nos ofreció un taller en donde tuvimos casi 200 inscritos en un taller que se llamó Ambientes de Aprendizaje Híbridos para crear sistemas educativos resilientes.
y potencializar el aprendizaje de los alumnos. Y este curso seguramente lo seguiremos trabajando, lo que tú nos comentabas hace rato, ¿no? Seguir colaborando con la DGNAM y con las escuelas normales y ampliarlo, ¿no? A nuestros beneficiarios de los programas que tenemos, pues para que lo sigamos utilizando, ¿no? Que lo sigamos pudiendo aprovechar. Está disponible y seguiremos colaborando en esto. Y bueno, para ir cerrando, Edil, si me permites, hay hay una pregunta que nos hacen aquí también y nos dice, y tiene que ver con los grupos, con los equipos de trabajo, ¿no? Con toda esta metodología o mecánica que tú nos explicaste. ¿Cómo desde la presencialidad, cómo desarrollarlos, cómo incluirlos en nuestro día a día pedagógico? Yo creo que ahí algo que debemos de pensar específicamente es que el medio digital, como lo decíamos, nos ayuda a transmitir conocimiento, a acercarnos al mismo o acercarnos a diferentes recursos. Y un claro ejemplo que les decía, porque es algo que ya en varios estados se ha estado aplicando, lo utilizaron principalmente para estas juntas de consejo, para estas comisiones que se tenían. Entonces, al final, el 80-90% de las actividades son de manera presencial, pero el acceso a los recursos muchas veces, y eso pensémoslo también como una parte de ahorro, no necesitas imprimir el documento porque ya lo tienes dentro de un grupo de trabajo que tienes todos los documentos que vas a utilizar durante un curso, durante esta comisión, durante el consejo, y entonces estos mismos documentos los puedes llenar ahí. A veces no tienes el tiempo suficiente y entonces en conjunto pueden llenar los formatos, las cédulas, los informes, cada uno de estos recursos y al final ya todos pueden tener acceso directamente a ello. Toda la parte, como siempre lo decimos, se realiza de manera física, pero se evidencia de manera digital de una manera muchísimo más rápida. Puedes hacer una revisión, puedes tener cada uno de estos elementos y lo mejor es que puedes tenerlo compartido. Aparte de ello, es una comunicación directa, ¿no? Entonces, aun cuando terminemos el consejo, las horas de consejo que tenemos o la actividad en ese momento, podemos hacer una consulta posterior o podemos hacer una convocatoria posterior y tener un acceso directo y no perder esa información jamás. Entonces, creo que ese es principalmente el elemento, como les decía, una cuestión administrativa, una cuestión de facilitar los procesos, los accesos. Ediel, pues muchas gracias. Todavía hay muchos comentarios, muchas preguntas, pues una disculpa al público, los tiempos no nos permiten darle pues lectura y paso a todos, ¿no? Agradecemos mucho tu participación, Ediel. Agradecemos mucho también la participación de la colaboración estratégica de Microsoft México para Virtualia Normalista 2.0. Y precisamente, por ahí ya lo escuchaste y ya lo escuchó nuestro público, tenemos una dinámica en Virtualia 2.0 que son las Trivia Tics, y esta Trivia Tics que va a resultar de tu conferencia está apoyada por Microsoft México. Pues nuevamente todo nuestro agradecimiento, nuestra felicitación y te haremos llegar los comentarios que siguen cayendo en el chat. Muchas gracias. Regreso Muchas gracias. la conducción a Magali. Gracias, Magali.